que estos grupos puedan manejar armas. Y bueno, la Defensoría tiene una posición muy clara al respecto. ¿Qué tal, señorita Aedo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, gracias. Bueno, cuéntenos cuál es la posición exacta que tiene la Defensoría del Pueblo en este sentido. Correcto. La Defensoría del Pueblo ha cuestionado, en efecto, esta norma recientemente emitida, que es la Ley 31494, que regula, ¿no?, a los comités de autodefensa por cuanto esta norma genera la renuncia del Estado a sus obligaciones de asegurar la seguridad ciudadana en las zonas rurales y por vulnerar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos observados por la Defensoría es que la norma emitida traslada de forma inconstitucional la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana y además concede un mayor uso de las armas de fuego al que ya se les reconocía anteriormente a los comités de autodefensa, lo que a nuestro criterio carece de justificación, pues además con esto se vulnera el principio que reconoce al Estado el monopolio del uso de la fuerza y otros medios de coacción legítimos. Y definitivamente ahí se incluye la presencia de la Policía Nacional, que es finalmente la que se encarga de la seguridad en nuestro territorio. En efecto, esta ley otorga una serie de funciones y actividades a los comités de autodefensa que conforme la Constitución, específicamente en los artículos 166 y 165, son propios de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en la recuperación y requisa de bienes robados, armamentos ilegales, en materia de tierras usurpadas o sobre drogas e insumos no autorizados, así como también se les da funciones relacionadas a desactivar pandillas juveniles o barriales, ¿no? Nosotros hemos señalado que la participación de la sociedad civil en tareas de seguridad ciudadana, conforme ha sido señalado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe orientarse exclusivamente a la prevención social, comunitaria o a situaciones de conductas violentas, ¿no es cierto? En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha emitido una comunicación formal a la Comisión de Defensa para que pueda evaluar estas observaciones y reconsiderar los alcances de esta norma. Pues consideramos, estimado Jorge, que esta ley, que sería además de aplicación directa en zonas de comunidades, entonces la población que vive en las comunidades sería, digamos, eventualmente perjudicada con los alcances de esta norma, introduce elementos que serían perturbadores para estas comunidades y centros poblados rurales, al dotar de armas a un grupo de civiles para cumplir funciones de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Ahora, ¿qué riesgo puede tener esto? Porque definitivamente si se entrega armas a grupos organizados, en fin, sean, digamos, comités de autodefensa o, en fin, como finalmente puedan proclamarse, autodenominarse, pues esto puede abrir una caja de Pandora a otra serie de hechos de sangre incluso, y que tengan que ver incluso con violación de derechos humanos. En fin, hay un gran peligro, vamos a decirlo así, sobre esta decisión. En efecto, porque corresponde exclusivamente al Estado y a las dependencias especializadas de la fuerza pública en adoptar estas funciones relacionadas a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. A consideración de la Defensoría del Pueblo, la sola posesión de armas de fuego por parte de civiles constituye una amenaza a la tranquilidad social de los integrantes de la comunidad, de otras comunidades también, digamos, aledañas o de la propia autoridad estatal, más aún cuando los grupos civiles no responden a deberes o principios establecidos en la función pública, ¿no? Como es la lealtad, la obediencia o la neutralidad. Pero además, estimado Jorge, la Defensoría del Pueblo ha observado que esta ley afecta los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y nativas. Nosotros hemos cuestionado duramente que existe una vulneración a la identidad cultural reconocida en la Constitución
constitución política, específicamente en lo relacionado a la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas, y también a la jurisdicción comunal. En el Perú tenemos más de 9.000 comunidades campesinas, nativas, centros poblados u otras localidades que son reconocidos como parte de la población indígena en nuestro país. Esta norma, lamentablemente, que se ha emitido sin consulta previa a la población indígena, incorpora a los comités de autodefensa, digamos, de manera inconsulta, como repito, en la estructura organizacional de las comunidades y les otorga diversas funciones y prerrogativas que de una u otra forma rompen con su autonomía. Pero digamos que no es obligatorio que se tenga que instalar un comité de esta naturaleza, digamos, con armas dentro de una comunidad tampoco. Claro, no es obligatorio, pero hay articulados de la norma que disponen que estos comités de autodefensa, donde están conformados, ya pasarían a formar parte de la estructura de la comunidad, ¿no? Expresamente lo señala. Me parece que es el artículo 3.1, 3.2 de la norma. Ahora, esto solamente se refiere, para tenerlo claro, a comunidades, digamos, en las regiones del país, comunidades indígenas, nativas, ¿cierto? No estamos hablando de que se les pueda dar un arma o poder, en fin, de esta naturaleza a grupos o comités, digamos, contra la inseguridad, por ejemplo, en zonas urbanas. La norma habla en forma general, ¿no es cierto?, de las comunidades, centros rurales, centros poblados, de manera general. No está restringido a determinadas zonas, ¿no? Eso es algo que también tiene que evaluarse, pero tiene una amplitud, ¿no?, para los temas de seguridad ciudadana en temas rurales, ¿no? Claro. Pero yo quería recordar, estimado Jorge, que este derecho a la autonomía organizativa de las comunidades es un derecho fundamental que tiene una naturaleza colectiva y está reconocido en el artículo 89 de la Constitución Política, que señala que las comunidades campesinas y nativas se les permite organizarse internamente conforme a sus costumbres, características y particularidades, lo que además, como ha señalado el Tribunal Constitucional, genera un deber de abstención de intervención estatal que se materializa en el respeto del Estado por precisamente estas prácticas y costumbres en cada comunidad. Es decir, en las comunidades son las propias comunidades las que deben decidir con qué instituciones comunales contar y cuáles serán las funciones de esas instituciones comunales en estas zonas, ¿no?, en estos territorios comunales. Muy bien. Bueno, tenemos entendido que se había tomado la decisión de reevaluar esta norma en la Comisión de Defensa. Me parece que hace algunos días se desarrolló una reunión en este grupo de trabajo parlamentario, ¿o finalmente eso quedó en nada? ¿Tiene la Defensoría alguna información al respecto? Defensoría no cuenta con una respuesta oficial sobre este documento que hemos mandado a la Comisión de Defensa. Ha habido ciertamente algunos anuncios de naturaleza pública que han hecho algunos integrantes de la comisión de que evaluarían los alcances de esta norma. Nosotros saludamos que la propia comisión tenga esa intención de evaluar y creemos que esa evaluación debe realizarse de manera urgente, ¿no es cierto?, considerando la opinión de los especialistas en la materia, considerando la opinión y propuesta de los dirigentes de organizaciones indígenas que se han acercado a la Comisión de Pueblos Andinos, por ejemplo, porque en verdad no ha pasado por un proceso de consulta previa, que también es un derecho fundamental reconocido por el Estado peruano y vigente desde 1995 en el Perú, y por lo tanto nosotros desde la Defensoría lo que estamos pidiendo es que esta evaluación de los alcances de esta norma pueda hacerse de manera célere para no perjudicar ni digamos que se deje pues en vigencia estos articulados que, como lo hemos señalado, resultan inconstitucionales y cometen flagrantes vulneraciones, ¿no es cierto?, que, por lo que además nuestra institución está en una permanente evaluación de esta materia. Solamente para culminar y muy breve, por favor, señorita Edo, si nos pudiera hacer un recordaris de cómo así se originaron los comités o se establecieron los comités de autodefensa. Usted señala o ha mencionado, por ejemplo, el año 95, mediados de los años 90, ¿no?, y tiene mucha relación
con la lucha contra el terrorismo, pero desde las propias comunidades. Todos sabemos que Sendero Luminoso, sobre todo, ingresaba, incursionaba en comunidades andinas, nativas en la selva y cometía crímenes atroces. Entonces, si nos pudiera recordar exactamente cuál fue el origen y para qué fueron creados los comités de autodefensa, para tener clara esta idea y las personas que nos están viendo también lo puedan ver así. Sí, la Defensoría del Pueblo reconoce que los comités de autodefensa cumplieron un rol trascendente en la lucha antisubversiva y en la desarticulación y derrota de las organizaciones terroristas que surgieron en nuestro país, ¿no? A inicios de los años 90 precisamente se reconoce la confirmación de estos comités de autodefensa para que puedan coadyuvar en esas labores, ¿no? Pero con un criterio, digamos, de temporalidad. No así con un alcance general para combatir, digamos, la seguridad, para seguridad ciudadana, ciudadana, ¿no? En general. Entonces respondieron a un momento histórico de nuestro país en el que se combatió precisamente estos flagelos y además en zonas puntuales, ¿no? No es que han tenido un alcance de índole nacional, sino hay zonas en las que han cumplido un rol trascendente, muy importante. Por ello, la Defensoría sí ha señalado que era necesario contar con un, digamos, marco legal actualizado sobre estos temas, pero lamentablemente la norma emitida tiene pues vicios de inconstitucionalidad que deben ser abordados rápidamente por el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ojalá que se pueda reflexionar un poquito más sobre este tema y se puedan tomar decisiones que sean adecuadas, pertinentes sobre todo y en beneficio de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a Nelly Aedo, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, muchas gracias. Son las 4:42. Tenemos información, nos dicen, en vivo con nuestra compañera Cintia Malpartida desde el distrito de Surco.